En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Perú, un país que atraviesa una gran crisis política de grandes dimensiones. Para ello nos acompañan en este estudio, y paso ya a saludar a Lisel Quirós, historiadora, profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad Sergi de París. Bienvenida, Lisel. Gracias por la invitación. Mi compañera Danae Rivadeneira, periodista aquí en Radio Francia Internacional. Bienvenida, Danae. Hola, Carlos. Y en duples desde Lima, el politólogo Gustavo Pastor. Señor Pastor, buenos días. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Es Perú un país ingobernable? Hoy nos lo planteamos aquí, en Primera Plana. La destitución por el Congreso de Perú del presidente Martín Vizcarra, investigado por recibir supuestos pagos irregulares, representa otra grave sacudida en el panorama político del país andino, en el que todos los jefes de Estado desde 1985 han terminado siendo investigados o procesados por delitos de corrupción. Esta destitución y la investigación de la Fiscalía vuelve a poner sobre la mesa la asignatura pendiente de la democracia peruana, que es la lucha contra la corrupción. Sin ir más lejos, varios de los impulsores de la destitución están encausados, detenidos o bajo arresto domiciliario por delitos como lavado de dinero o financiación ilegal. El clima de desconfianza de los peruanos hacia sus políticos puede determinar las elecciones presidenciales de abril de 2021. Hoy en Primera Plana vamos a buscar, más allá de la coyuntura, dónde están las raíces de esta problemática en Perú. Seguramente algunas de ellas son extrapolables a otros países de su entorno. Antes repasemos algunas portadas. La República. El Perú dice no al golpe. Se refiere a las multitudinarias marchas contra la destitución de Martín Vizcarra. Ya saben que el conservador Manuel Merino lo sustituyó antes de acabar también dimitiendo, y ahora de forma interina está en el cargo Francisco Sagasti, una figura que en principio ofrece mayor consenso. Pero eso ahora se lo voy a preguntar a nuestros invitados. Perú 21. 2 muertos en las protestas. Inaceptable. Las protestas contra el presidente interino ya dimitido, Manuel Merino. El Comercio califica precisamente al nuevo ejecutivo de transición como de alto perfil técnico y con experiencia de Estado. Bueno, la crisis de hoy que vive Perú no es algo puntual de ahora, sino que se ha ido sedimentando por décadas, podríamos decir, ¿no, Lisel? ¿Cómo podríamos explicar las raíces profundas de esta crisis que va más allá de la coyuntura puntual? Bien, pienso que ante todo hay una demanda de los peruanos y las peruanas de una democracia, ¿no? Asentar verdaderamente la democracia peruana. Se puede decir que hay 3 causas, o veo 3 puntos. Primero, el Perú desde su formación en el siglo XIX no tomó en cuenta a todas las peruanas y a todos los peruanos, ¿no? O sea, la Constitución fue hecha un poco para un grupo de la élite y no ha ido cambiando con el tiempo muy progresivamente. Los y las indígenas votan en Perú a partir solamente de 1978. Luego tenemos también que el Estado se ha mostrado siempre incapaz de poder romper este círculo vicioso y no integrar o no hacer que todas y todos los peruanos participen verdaderamente y sean, sobre todo, obtengan condiciones dignas de vida. Y todo esto es lo que hoy día hemos visto en estas marchas, una demanda global por un cambio estructural de la política peruana. Esta crisis, Danae, se produce en un contexto especial, a pocos meses de las elecciones en Perú, en un contexto de pandemia, además con la crisis económica. Es decir, la inestabilidad siempre ha estado ahí, pero a lo mejor este contexto refuerza la peligrosidad de esta inestabilidad en este momento justo, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que la crisis de la pandemia, del nuevo coronavirus, ha jugado un rol, pero sobre todo porque ha desnudado cosas que estaban allí, pero que la gente creía que no estaban. O sea, antes se creía que, digamos, Perú gozaba de una estabilidad económica, que estaba muy bien, que había cada vez menos desigualdad, pero lo cierto es que con la pandemia llega y uno se da cuenta de las diferencias enormes entre las clases que habían. Se da cuenta que la gente que podía acceder a la salud era solamente la gente que pagaba. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a desnudarse. Y a lo que es interesante y sintomático es que justamente uno de los
por decir, los logros de Fujimori, yo lo digo logros de manera sarcástica, era hacer creer que había que pasar necesariamente por lo privado y decir que el Estado en realidad se metiera lo menos posible, ¿no? Entonces, justamente con la llegada de la pandemia, la gente se fue dando cuenta de que lo que había creído no era tan cierto. Y en encuestas la gente pedía y decía que creía que el Estado tenía que tener un rol mucho más activo en eso, ¿no? Que las empresas no podían entrar y manejar todo como si todo fuera un negocio. Entonces, y eso nos lleva, yo creo que, bueno, vamos a conversar seguramente, va a ser el tema de la corrupción y cómo es que el tema económico se ha metido en absolutamente todo, ¿no? El tema económico corrupto. Vamos hasta Lima con nuestro politólogo. Gustavo, desde que comenzó el siglo, si bien hecho las cuentas, Perú ha elegido a 5 presidentes por el voto popular. Todos ellos han sido condenados o enfrentan procesos en la justicia. ¿Dónde hay que buscar las causas de esta inestabilidad política en Perú, que al menos desde fuera sorprende mucho? Sí, bueno, y con lo que dijo Licel, ¿no? Y hay varias cosas que son problemas de fondo. O sea, hace décadas que hay un tema grave. ¿Tenemos algún problema para escuchar a Gustavo? Vamos a ver si podemos mejorar esa conexión. Licel, hablemos de cómo hemos llegado a la situación actual. ¿Por qué se investiga el destituido Martín Vizcarra? Vizcarra está, como los demás políticos, podríamos decir, hay una serie de casos de corrupción donde se ha visto sobre todo en su gestión. Él fue gobernador de la región, una región del sur del Perú que es Moquegua, y entonces ha habido, se han descubierto que habían varios casos donde él está implicado y tiene, donde ha recibido, ¿no? O sea, coimas, como lo decimos nosotros en Perú, y además contratos que no están muy claros, ilícitos, por ejemplo, con un cantante que ha contratado por la presidencia, o sea, durante también la presidencia. Entonces, todo esto ha ido saliendo, estos casos gracias a la prensa en particular, que los ha revelado. Y eso ha generado la investigación, que se abriera una investigación contra él, es decir, una investigación para aclarar esta situación, y en eso ha estado, pero todavía no ha llegado a término y no tenemos un proceso, y es un poco lo que ha parecido a la opinión pública peruana particular, es decir, que todos, o como lo has señalado, los presidentes, los políticos, los congresistas tienen estas investigaciones, y al único que se ha destituido o al que se destituye en estas circunstancias es a Martín Vizcarra, y no se entiende bien, entonces, por qué va hacia él estas investigaciones durante su mandato, ¿no? Y no luego, y todo esto ha generado una gran preocupación, pero creo que es la gran preocupación de los peruanos y las peruanas, ¿no? Es decir, cómo gobernar, la gobernabilidad del país. Es un país inestable, un país que ha sido que se enfrenta a una crisis de la salud sumamente importante. El Perú es el segundo país más afectado por la COVID-19. O sea, todo esto ha generado una gran preocupación que ha movilizado a estos peruanos durante varios días, ¿no? No sé si tenemos ya conexión con Gustavo desde Lima, Gustavo Pastor, politólogo. Gustavo, estábamos hablando con usted de dónde habría que buscar esas causas de la inestabilidad política en Perú desde que comenzó el siglo, como contábamos, pero he elegido a 5 presidentes por el voto popular, todos ellos condenados o que enfrentan procesos con la justicia. Sí, existen varias razones, ¿no? Una de ellas es el tema de la corrupción. En realidad el Perú siempre ha estado gobernado por presidentes corruptos, ¿no? Eso lo ha demostrado muy bien un historiador, Alfonso Quiroz, en un magnífico libro. Pues también el Perú ha conocido periodos, digamos, de democracia y de autoritarismo siempre, estado en ese limbo. Otra de las cosas es de que... Pues, bueno, tenemos algún problema. Yo no puedo escuchar muy bien a Gustavo. Danae, ¿consideramos la moderación de Martín Vizcarra podría permitir esa transición? De Sagasti. Efectivamente, de Sagasti. Pues
digamos, él ha obtenido, es cierto que ha obtenido mucho mayor consenso actualmente, porque claro, la persona que había sido puesta antes, la que estaba como presidenta del Congreso momentáneamente no obtuvo el consenso. Sí, puede que obtenga el consenso. Él es una persona moderada, de centro-derecha, pero yo quiero llamar justamente aquí la atención que la moderación no es siempre algo bueno, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Sagasti él entró después de estas masivas manifestaciones que acabaron con la muerte de estos 2 chicos, ¿no? Con 40 personas desaparecidas, con más de 100 detenciones arbitrarias, con denuncias de vejaciones sexuales. Entonces, durante la semana de Merino, fue como una semana de autoritarismo que el Perú vivió y que no vivía desde Fujimori, digamos. Entonces, lo que hubiese correspondido es que Sagasti ni bien entrara, si bien él pidió perdón a las familias y tal, que él deslindara con los mandos policiales ni bien entrara, ¿no? Y él lo que dijo fue, bueno, hay responsabilidades de malos elementos. Recién a los pocos días, él se decidió y dijo, vamos a cambiar la cúpula de la policía, vamos a sacar a todos los generales, y lo hizo. No, pero entonces yo llamo la atención acerca de este intento, primero por poner las aguas tibias y por no de repente preocupar a la gente que apoya a la policía, puede tal vez al final resultar contradictorio, ¿no? Entonces, no siempre el hecho de que sea moderado quiere decir que vaya a ser bueno. Estábamos hablando antes con Lisel de Martín Vizcarra, de las cuotas de popularidad que llegó a tener. Tengo aquí anotado, 79% llegó a rozar durante la pandemia. Es decir, era un presidente que gozaba de un gran apoyo popular. De una gran aprobación, como lo dices, prácticamente 80% en abril y mayo de este año, y creo que se debe a diversos factores, pero el principal es que se presentó como un hombre que estaba luchando verdaderamente contra la corrupción, ¿no? O sea, hubo todo un proceso desde ya de apelación al pueblo, lanzando un referendo, luego enfrentándose al Congreso y también al Poder Judicial, que son los poderes que estaban políticos, que habían sido, se había visto cómo estaban corruptos estructuralmente, ¿no? Entonces, lanzó una serie de reformas, la reforma del Congreso para que no hayan reelecciones de congresistas, para limitar también el financiamiento de los partidos políticos, toda una reforma judicial también. Entonces, todo esto le ha dado una imagen buena, sin contar que durante la pandemia el Perú fue el primer país en confinar a la población, casi prácticamente al mismo tiempo que Francia, por ejemplo, y con un confinamiento uno de los más estrictos del mundo. Entonces, todo esto le da una imagen de un hombre responsable que estaba actuando, ¿no? Y actuando para limitar los problemas que el pueblo reclamaba, en todo caso contra los cuales estaba movilizado, ¿no? Entonces, hay esta imagen, es un hombre, también un hombre que sale del ambiente político tradicional del Perú, es un hombre de las regiones, que es una región sur. Entonces, todo esto le da como una credibilidad importante en el público. Vamos a hacer aquí una breve pausa. En unos instantes les quiero preguntar por el horizonte de las elecciones del año que viene que se abre en Perú, dada esta crisis política. Vamos a ver si podemos conectar con Lima, con nuestro politólogo, pero va a ser a vuelta de la pausa. RFI. La selección del mes. Toufan et Fali Ipupa. On s'envoie des petits textos en douce. Bisous câlin chérie en douce. Fais-moi rêver bébé en douce. Envoie-moi la vidéo alimentaire. Ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Ben Mazué. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. Thiago Elinho. Se tu quiser bater de frente, vem. E Rincon Zapiencia. Nós tem munição pra trocar. Se tu quiser bater de frente. Mongo Zaifai. Et Marina P. And the beat goes on. The beat goes on. And the beat goes on. The beat goes on. RFI. De la crisis que atraviesa Perú, la crisis política, con la historiadora Lisel Quirós, la periodista Dana Rivadeneira y en duples desde Lima el politólogo Gustavo Pastor.
Bueno, estábamos hablando de la popularidad, antes de ir a la pausa, Lisel, que tiene Martín Vizcarra, que tenía Martín Vizcarra, que llegó a cuotas de casi el 80% durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, casi 80% y una aprobación muy importante para un presidente y que se ha debido a esta lucha que él ha tenido contra la corrupción, en todo caso que él ha presentado así, a la vez contra el Congreso, contra el Poder Judicial también, todos esos políticos que están envueltos en procedimientos de corrupción, y también su gestión de la pandemia, que ha sido aprobada. Yo creo que aquí tal vez es necesario matizar, porque si bien él tenía bastante popularidad y aceptación, él tuvo varias medidas consideradas populistas, ¿no? De hecho, una de las ventajas es que él escucha así bastante, pero es cierto que todo eso se enmarca también en jugadas políticas, en cosas que a él le convienen. Entonces, al inicio, él, por ejemplo, cuando Kuczynski, el presidente que tuvo que renunciar por el proceso de corrupción, él se sabe que ha habido conversaciones con la bancada fujimorista, ¿no? Entonces, digamos que las acciones de Vizcarra se enmarcan, sí, en oponerse a un Congreso, pero a gente que se oponía a él. O sea, digamos, detrás de él habían intereses políticos personales y particulares. Entonces, es por eso que algunas personas dicen que finalmente, bueno, analistas, ¿no? Dicen que él es el traidor que ha sido traicionado luego, ¿no? Porque al final se le revirtió a él el plato, lo que él había hecho al inicio. El traidor traicionado. No sé si tendremos ya buena conexión con Lima, con nuestro politólogo Gustavo Pastor. Gustavo, ¿dónde hay que buscar las causas de esta inestabilidad política que vive Perú con tantos presidentes condenados o enfrentados a procesos con la justicia? Yo creo que hay que buscar en dos lugares, ¿no? Uno, la inestabilidad, digamos, la confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, ¿no? Eso, digamos, desde el 2016 hasta ahora ha hecho que prácticamente todas las personas que estaban, digamos, dentro del juego político del 2016 ya no están hoy, ¿no? Pero Pablo Kuczynski no está, Vizcarra no está, la segunda vicepresidenta no está, el fujimorismo tampoco, no hay nadie, Keiko tampoco. Entonces, digamos de que es un sistema que fue muy destructivo y llegó a esta situación, ¿no? Y la otra cosa que yo veo es el escándalo Odebrecht, ¿no? Porque, claro, siempre había habido corrupción, ya desde 2015, por ejemplo, Toledo, Llanta y Alan García tenían investigaciones, pero cuando llega Odebrecht, se llega a la confirmación de dónde venía la plata, y a eso ha ido llevando a que todos pues vayan a tener investigaciones, algunos han estado detenidos preliminarmente, y el presidente Alan García se suicidó cuando vinieron a detenerlo. Entonces yo veo ahí las causas principales de la última inestabilidad que hemos vivido. Y si yo puedo, Sí, si yo puedo agregar, yo creo que también es importante ir a cómo funcionan los partidos políticos, que actualmente funcionan más como una empresa que como un lugar donde hay de verdad compromisos, ideología, ¿no? Entonces funciona más como el que es el dueño de la marca, por decirlo así, o el dueño del partido, él recibe aportes y según ello se decide quién va a tener el primer número, el segundo número, el tercer número en la lista congresal, ¿no? Entonces, eso es un problema grave porque al final no hay legitimidad, no hay lealtad, esa es la palabra, no hay lealtades entre ellos, sino todo es más bien una cuestión económica, ¿no? Lisel. Para agregar, además, que hemos cambiado también de época y hoy día los latinoamericanos en general y los peruanos en particular ya no aceptan funcionamientos que antes se podía tolerar. Creo que también hay un cambio de mentalidad y eso es positivo. Es decir, que ahora reclamar a los políticos una honestidad y una transparencia que no ha existido tradicionalmente, que no teníamos tradicionalmente y que ahora ya es una exigencia y me parece lógica y importante de señalar. Reforma constitucional y nueva constitución eran las frases que podían leerse en las movilizaciones celebradas estos días en Lima para pedir justicia por la muerte de dos jóvenes, recordemos, muerte de dos jóvenes manifestantes durante la violenta represión de las protestas contra el gobierno interino de Manuel Merino hace ya más de una semana. Desde luego, cuando alguien en ese cargo tiene que utilizar la represión de esa forma contra su propio pueblo, ya es un síntoma, ¿no? de algo. Se ha abierto con esta crisis un debate, y le pregunto, Gustavo, sobre una reforma constitucional en el país. Sí se ha abierto, digamos, un debate. Ahora, yo no sé hasta qué punto va a llegar a que haya pues una verdadera reforma,
porque pues el problema es de que ahorita hay un gobierno transitorio de 8 meses, tendría que ser el próximo gobierno, y no es seguro que las personas que estén en el próximo parlamento pues sean mejores que esta y que puedan, digamos, reformarlo y hacer todas las reformas que la población pide, ¿no? Además, los grupos que están pidiendo esto son más ligados, digamos, a jóvenes, ¿no? Y a los grupos de izquierda. Y pues en la elección de Sagasti ya vimos que la izquierda, a pesar de que pues tiene mucha, se le escucha mucho, pues antes de Sagasti se iba a votar por una señora Rocío Silva Santisteban y no le dieron, digamos, la presidencia del Congreso porque era de izquierda. Entonces, todavía con este Parlamento es un poco difícil de pensar que se va a poder hacer este cambio de constitución, pero no se sabe, posiblemente en el próximo gobierno este sea un tema que entre con fuerza y para las elecciones también, digamos, se va a hablar bastante el tema del cambio de constitución. Dane. Como dato, antes del llamado golpe de Merino, ya había una encuesta que decía que el 56% de los peruanos estaba a favor de un cambio constitucional. Antes, ¿ah? Entonces, después de esto, después de lo que ha pasado de Merino, y sobre todo hace unos días hubo algo importante, es que Vizcarra había pedido al Tribunal Constitucional que se manifestara si es que la vacancia contra él había sido bien hecha o no. El tribunal tenía que decir si sí o no. Al final decidieron la mayoría de miembros lavarse las manos y no hacer nada. Esto quiere decir que se deja la puerta abierta para que en un nuevo Congreso, para que actualmente vuelva a pasar lo mismo. O sea, para que se vuelva a vacar. Y yo creo que esto de aquí es un motivo más para que la gente pueda pedir y se relance el tema del cambio constitucional, ¿no? Hay que agregar que es una reforma muy simbólica y se puede poner en paralelo con el caso chileno, porque justamente son dos países que van y que funcionan, o sea, que en todo caso que tienen mucha conexión. La constitución que tenemos es la constitución que fue votada en 1993 durante el gobierno de Fujimori, o sea, con lo que sabemos que es un gobierno autoritario. Y entonces hay un paralelismo con Chile, claro. Exacto. Y entonces hay esta demanda que es a través de la Constitución transformar en profundidad el sistema político. Entonces creo que es un poco es una medida simbólica que vamos a ver cómo se puede poner en práctica, porque cambiar la Constitución creo que muchas personas pueden estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace una Constitución que de verdad sea inclusiva, que pueda responder a todos los sectores de la población? Eso es algo que tanto en Chile como en Perú va a ser complicado llevar a cabo, ¿no? Llegados a este punto y explicadas las raíces, les pregunto por el horizonte. Vamos a ver qué hay en el horizonte. ¿Se podrá llegar en calma hasta las elecciones de abril? ¿Qué esperan de esta cita electoral de 2021? Gustavo, ¿cómo se presenta esta cita electoral de 2021? Bueno, esta cita electoral de 2021, desde mi punto de vista, se presenta bastante mal, ¿no? Porque, digamos, los mismos problemas que han habido en el 2016 siguen presentes en el 2021. Los candidatos que se presentan son prácticamente los mismos, ¿no? Está Keiko, está Guzmán, está Urresti, está Acuña, son los mismos personajes, digamos, ¿no? Y para las elecciones en el Parlamento también no hay ninguna garantía de que con estas reglas vuelvan a elegirse personas que se parejan mucho a las que están actualmente, ¿no? Que son extremadamente, digamos, populistas y que toman decisiones a veces contra los intereses del país, muchas veces, ¿no? Que son los que han provocado esta crisis. Entonces, realmente es difícil que la cosa mejore, siempre pueden haber sorpresas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el nivel de educación del país, porque, digamos, los parlamentarios salen de todas las regiones del país y llegan al Parlamento, y pues simplemente con un bajo nivel de educación es normal que el país tenga representantes que no están dando la talla, ¿no? Lisel, elecciones 2021, ¿una oportunidad para el país o va a seguir todo más o menos de la misma forma? El problema es que tenemos poco tiempo y como lo hemos dicho, tenemos partidos políticos que son partidos que se crean, se gestan prácticamente para los comicios y que desaparecen inmediatamente después que se salen elegidas las personas. No hay una base en realidad
política de estructura partidaria sólida. Y eso es un gran problema para estas elecciones, sin contar que seguimos en crisis sanitaria y vamos a ver cómo se puede organizar también comicios que son obligatorios en Perú para toda la población en buenas condiciones. Todo esto nos deja mucha expectativa e interrogantes que espero de verdad como peruana que se puedan desde ya dar con paz, con tranquilidad y que se puedan realizar sin fraude, por ejemplo. Antes Gustavo lo tocaba de forma tangencial. No es menos importante que la destitución de Vizcarra apunte nuevamente a la que es probablemente la mayor trama de corrupción internacional en Sudamérica, con ramificaciones en otros continentes incluso, como es el caso Odebrecht, que ha provocado, por ejemplo, un terremoto institucional en Brasil, ha destapado algunas cloacas en México. Esta crisis, ante todo, Dana, demuestra que la corrupción, como ocurre con el virus, no conoce fronteras. Es decir, lo que pasa es que Perú ha sido especialmente tocado por... Pero totalmente, claro. Todos los presidentes, tú lo decías al inicio, desde el 85 hasta acá, todos tienen acusaciones de corrupción, investigaciones, algunos están en la cárcel, otros se suicidó para no ir a la cárcel por el tema de corrupción. Entonces, sí, claro, la corrupción es un mal endémico y el problema, además, que no solamente la clase política, sino es que también los grandes empresarios, los empresarios fuertes, también están metidos en esta historia de corrupción. Entonces, tienes economía y política corruptas, unidas, haces un engranaje que no acaba nunca. Y como decía Gustavo, al final todo esto se condensó en el tema Odebrecht, Lavajato, porque se vio que desde la izquierda hasta la derecha todos habían sido pagados, habían recibido algún tipo de beneficio, de coima de Odebrecht. Entonces, evidentemente, claro, el problema endémico de nuestro país es la corrupción. Gustavo, un último apunte? Nos quedan ya yo unos quería segundos. apuntar de que, digamos, una de las razones que a mí me parece que por las que hubo gran movilizaciones también tiene que ver con que Vizcarra, siendo un político muy astuto, él había sabido crear una narrativa entre, digamos, los malos y los buenos, él presentado como el campeón de la lucha contra la corrupción, y luego pues que haya todos estos manejos y la gente se dé cuenta de que él también formaba parte de esta trama que supuestamente él defendía. Yo creo que crea una gran indignación que ha hecho que la gente salga a las calles a protestar un poco, digamos, desorientados, porque, claro, prácticamente todos están, ¿no? Se esperaba que él no esté dentro de los presidentes corruptos y él también forma parte de esta galería, ¿no? Bastante trágica. Pues muchísimas gracias, Gustavo Pastor, desde Lima. Muchísimas gracias también a Lisel Quirós y a mi compañera Dana Rivadeneira. No sé ustedes, yo he aprendido un montón sobre Perú y esta crisis de la que tanto estamos hablando estos días en los informativos de todo el mundo, esta crisis que asola el Perú. Estaremos pendientes de esa perspectiva de las elecciones en 2021. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI y de France 24.